Hermanos, el Señor los bendiga. Damos gracias a nuestro buen Dios por poder predicar la palabra a través de estos medios. Gracias al Señor también por los salmos. Ha sido una época hermosa de estudiar los salmos juntos y saber lo que el Señor tiene para nosotros cada día. Y quiero empezar esta mañana de la siguiente manera. ¿Qué ocurre en tu corazón cuando ves tanta injusticia en esta sociedad? ¿Qué pasa en lo profundo de tu ser? ¿Qué mueve? Y más allá, ¿qué ocurre en tu corazón cuando eres tú quien vive esa injusticia? ¿Hacia dónde se mueven tus emociones? Puedo pensar en situaciones que vivimos aquí en nuestra Colombia. Puedo pensar en situaciones de corrupción. Puedo pensar en situaciones que vivimos acá en Medellín, dificultades que afrontamos cada día. Vemos cómo los malos se levantan. También pienso en aquellas damas que han experimentado el sufrimiento y la injusticia por parte de esposos que les han hecho mucho daño. ¿Qué pasa en el corazón tuyo y en el mío cuando experimentamos la injusticia? Hay un autor que yo leí hace muchos años, Eduardo Galeano, autor uruguayo que murió hace pocos años, en el 2015. Él escribió un libro. Su libro más conocido se llama Las Venas Abiertas de América, pero escribió un libro que se llama Patas Arriba, la escuela del mundo al revés. Cuando yo leí ese libro, percibí desde lo más profundo del corazón de este hombre ese desasosiego, esa sin sentido y sin razón que hay cuando uno mira la injusticia en nuestro mundo. Y te traigo unos fragmentos para que comencemos este tiempo reflexionando sobre este asunto. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando viene la injusticia? Dice así el libro, una parte de este libro. La escuela del mundo al revés es la más democrática de las instituciones educativas. No exige examen de admisión, no cobra matrícula y gratuitamente dicta sus cursos a todos y en todas partes, así en la tierra como en el cielo. En la escuela del mundo al revés, el plomo aprende a flotar y el corcho a hundirse. Las víboras aprenden a volar y las nubes aprenden a arrastrarse por los caminos. El mundo al revés premia al revés, desprecia la honestidad, castiga el trabajo, recompensa la falta de escrúpulos y alimenta el canibalismo. Sus maestros calumnian la naturaleza, la injusticia, dicen es la ley natural. El arte de engañar al prójimo que los estafadores practican cazando incautos por las calles llega a lo sublime cuando algunos políticos de éxito ejercitan su talento. En el mundo tal cual es, mundo al revés, los países que custodian la paz universal son los que más fabrican armas y los que más armas venden a los demás países. Los bancos más prestigiosos son los que más narcodólares lavan y los que más dinero robado guardan. Caminar es un peligro y respirar es una hazaña en las grandes ciudades del mundo al revés. Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. El mundo al revés nos entrena para ver al prójimo como una amenaza y no como una promesa. Nos reduce a la soledad y nos consuela con drogas químicas y con amigos cibernéticos. Estamos condenados a morirnos de hambre, a morirnos de miedo o a morirnos de aburrimiento si es que alguna bala perdida no nos abrevia la existencia. ¿Será esta libertad, la libertad de elegir entre esas desdichas amenazadas, nuestra única posibilidad de libertad? El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo, a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo. Así practica el crimen y así lo recomienda. En su escuela del crimen, son obligatorias las clases de impotencia, amnesia y resignación. Pero está visto que no hay desgracia sin gracia, ni cara que no tenga contra cara, ni desaliento que no busque su aliento,
ni tampoco hay escuela que no encuentre su contraescuela. ¿Cómo interpretarías tú lo que escribe Eduardo Galeano? Cuando uno lo percibe, percibe a un hombre que quiere describir lo que ocurre en la realidad, pero con una sensación de insatisfacción, de irritabilidad por la realidad que no puede cambiar. Estaba viendo una noticia en estos días de un hombre en Estados Unidos que empezó a levantar ayudas del gobierno norteamericano para ayudar a personas que tenían todo tipo de situaciones difíciles por el COVID. Este hombre logró levantar más de $1 millón. ¿Y sabe qué fue lo que hizo con ese dinero? Se compró un Lamborghini. Cuando yo miré esa noticia no sabía si reír o empieza a salir por dentro ese gusanito de irritación, de incomodidad, hasta cierto punto de ira. Por eso te pregunto a ti, ¿qué pasa cuando la injusticia toca tu puerta? ¿A dónde te lleva? Y te invito a reflexionar a la luz de este salmo. Hoy vamos a estudiar el Salmo 37, porque eso es lo que registra nuestro salmo, el salmista David, que ocurrió. Seguramente él lo vivió, porque él escribe el salmo en una época ya madura, ya mayorcito. Él dice, joven fui y he envejecido. Claro, tal vez a las generaciones más jóvenes les escribe este salmo. ¿Qué ocurre en la vida de una persona cuando experimenta la injusticia de parte de los malvados, de parte de los malos? Quiero invitarte a que leamos juntos esta porción. Salmo 37. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco, los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás, pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos, pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven en rectitud, pero su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados, porque el brazo de los impíos será quebrantado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. Los malvados, los enemigos del Señor, acabarán por ser destruidos. Desaparecerán como las flores silvestres, se desvanecerán como el humo. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan.
prestan siempre con generosidad, sus hijos son una bendición. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia. La ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. Los malvados acechan a los justos con la intención de matarlos, pero el Señor no los dejará caer en sus manos, ni permitirá que los condenen en el juicio. Pero tú, espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás con tus propios ojos. He visto al déspota y malvado extenderse como cedro frondoso, pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrarlo. Observa a los que son íntegros y rectos. Hay porvenir para quien busca la paz, pero todos los pecadores serán destruidos. El porvenir de los malvados será el exterminio. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. Como te puedes dar cuenta, el salmista describe toda una suerte de situaciones a partir de lo que hace el malvado, de lo que experimenta el justo. Pero miremos por un minuto los dos primeros versos. Dice, no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Así como les estaba diciendo, lo que muy seguramente estaba experimentando David era esa ira que produce la injusticia y esa envidia. He pensado mucho con el tema de la envidia, hermanos, y tú que estás viendo este video, he pensado mucho cómo es que uno llega a envidiar a los malos y hasta el fondo uno puede pensar que dice, ¿por qué a ellos que hacen cosas malas les va tan bien? Hasta uno diría, hasta de pronto uno debería hacer eso, como dice en el Salmo 73. ¿Por qué a ellos les va tan bien? Esa es una de las grandes preguntas que responden los salmos. Los malvados pareciera que no tienen ningún problema, pareciera. Pero quiero que miremos precisamente estas tres perspectivas que nos deja el Salmo. Tres miradas, si lo quieres llamar así, para entender cómo es que la palabra de Dios nos dice que debemos enfrentar estas situaciones del día a día. Lo primero que nos dice es que debemos tener una mirada hacia arriba. Una mirada hacia arriba. ¿Dónde encontramos eso? En el verso 3, si lo miras más o menos hasta el verso 11, el salmista directivamente le dice a los que están leyendo este salmo, confía en el Señor. Fíjate que lo primero que menciona David es, mira hacia el Señor, confía en Él. Luego le dice, deleítate en Él. Después le dice, encomienda al Señor tu camino. Después le dice, guarda silencio y espera en Él. En el verso 8, refrena tu enojo y dice, porque los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Una mirada hacia arriba es lo primero que propone el salmista cuando vemos estas situaciones de injusticia. Es muy fácil pensar y criticar y juzgar, pero dice, mira hacia arriba. Y bueno, tomemos un momento para pensar en esto de que está diciendo de la perspectiva hacia arriba. Dice, en primer lugar, confía en el Señor. Y yo puedo pensar que el corazón que lucha con la envidia y que lucha con esa ira es un corazón que no confía en Dios.
cuando entra esa frustración por ver lo que pasa con los demás, por ver lo que ocurre con los demás, como que a los demás les va bien y a mí no. En el fondo estoy diciendo, si conozco al Señor, pero ¿por qué a mí me tratan así? Por eso David dice claramente al principio, confía primero en el Señor. Reconoce que Él es el que está al cuidado tuyo. Y continúa diciendo, deleítate en el Señor. Ese verso que uno lo escucha en tantos lugares, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Muchos años yo pensaba en eso, ¿cómo así? Entonces, si yo me deleito en el Señor, puedo pedirle un Lamborghini, puedo pedirle cosas buenas. Y el asunto es que cada vez que yo me deleito más y más en el Señor, lo que Él hace es que esos deseos de mi corazón, como dice Santiago, son cambiados y son realmente orientados hacia su voluntad. De tal manera que si yo me deleito más y más y más en Él, esos deseos serán por su reino. Esos deseos serán por el bienestar del prójimo. Esos deseos serán porque se establezca aquí cada vez más su iglesia y su evangelio. Y yo puedo seguir deleitándome en Él. Y te puedo decir que esa promesa se cumplirá. Cumplirá los deseos del corazón. Luego dice que encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. Y Él actuará. Darle al Señor el destino de mi vida. Y aquí hay algo muy importante. Porque en el fondo, cuando nos irritamos, cuando envidiamos y aun cuando actuamos tratando de resolver nosotros las situaciones que surgen en nuestra vida que nos parecen tan injustas, es que nosotros estamos por nuestros propios medios, sin contar con el Señor, tratando de resolver nuestra vida. Piensa tú en alguien que ha perdido el trabajo en estos días y su angustia más grande es, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Y tal vez sí perdió el trabajo por un movimiento injusto, de un jefe injusto, malvado. Encomienda al Señor tu camino. Pero encomendar es entregarle todo. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, te encomiendo esto, pero me lo quedo. Es dejarle a Él que actúe. Y esa es la promesa que nos dice este salmo. Dale al Señor tu camino, tu futuro, lo que pasa mañana, lunes, y Él actuará. Y Él actuará. Pero por eso el comienzo es importante. Confía en Él. Esa es la mirada hacia arriba. Luego le dice, espera en el Señor, guarda silencio delante de Él, espera con paciencia al Señor. Y eso es una de las luchas para nosotros, ser pacientes y esperar. Me imagino que para ti como para mí, cuando recibimos diariamente esa reflexión que enviamos todos los días, empezamos el día mirando día 155 del confinamiento, de la cuarentena, que como alguien me escribió esos días, ya vamos en 3 cuarentenas. Y empieza uno a desesperarse. Claro que es humano desesperarse, pero aquella persona que fija su mirada arriba, y eso es el testimonio también del Nuevo Testamento, cuando dice, pongan su mirada en Jesús. Fíjense en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice el apóstol Pablo. Aprendes a esperar, aprendes a descansar en Él, pero no elimines este paso, dice, guarda silencio. Así que si llegáramos al día 200, no sé, 250, 365 días de esperar, guarda silencio, espera en el Señor. Y avanza diciendo que te abstengas de la ira, que te abstengas de
el enojo, dice el verso 8, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, porque eso conduce al mal. El Nuevo Testamento nos diría que te aires, pero que no peques, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le des lugar al diablo. Que no te irrites, que no dejes que eso te lleve a tomar malas decisiones, dice el verso 9, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Y termina esta porción de la mirada hacia arriba en el verso 11 con una promesa, dice, heredarán la tierra, disfrutarán de gran bienestar. Y este primer momento de mirar hacia arriba tiene como un elemento teológico importante, porque el verso 11, al final, cuando refiere bienestar, ya lo hemos dicho en otros momentos, es la palabra que nos gusta mucho. En otras versiones dice prosperidad. Disfrutará de gran prosperidad. Pero es la palabra que utilizamos para paz. Si tú has escuchado cómo se saludan unos judíos, se saludan shalom. La palabra shalom significa paz, significa prosperidad, bienestar en todas las áreas de la vida. El Señor dice que mirar hacia Él, confiar en Él, encomendar el camino a Él, deleitarnos en Él, ponerlo a Él como en el centro y no la situación, hará que haya shalom en tu vida y en mi vida. De una manera maravillosa el Salmo se abre ahí. Y pienso mucho en que David, que había vivido tantas situaciones, porque como les dije, dice el capítulo, lo leímos, joven fui y he envejecido, ¿cierto? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Aquí está hablando un hombre que conoce de estas historias, que sabe de injusticias. David fue un hombre que vivió injusticias por parte aún de su misma familia, que no lo tenían en cuenta. Injusticia por parte de Saúl cuando lo persiguió y sabía que él era el futuro rey. Injusticias por parte de un hijo que quería usurpar su trono. Injusticias que él mismo propinó hacia otros, como cuando mató al esposo de Betsabé, por lo menos fue el autor intelectual. Él sabía hacia dónde lo lleva a uno la injusticia. Él sabía lo que uno puede hacer con un corazón injusto que no confía en el Señor. Por eso el consejo inicial de David es: confía en el Señor. Confía en el Señor. Pon tu mirada en Él. Una mirada hacia arriba es lo que nos dice. Mira hacia el Señor. En segundo lugar, una mirada hacia lo que va a pasar con el malvado. Y lo pone en esa perspectiva. No lo dice que está pasando, sino que va a ocurrir. No es algo que va a suceder hoy, es algo que va a ocurrir mañana, que está en el futuro y que está reservado para aquellos que hacen maldad, para aquellos que son malos. Hay varios términos que utiliza aquí para hablar de malvados: impíos, pecadores, los que hacen injusticia. Y hay un sinnúmero de situaciones que refleja aquí cuando ponemos la mirada hacia lo que va a ocurrir con el malvado, pero quiero recogerla en unos elementos muy prácticos. Primero, mencionar que, como dice el verso 12, retomemos por un momento, dice: los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Algo importante que debes saber es que el malvado odia al justo. El malvado conspira. Y en este tiempo que hablamos de conspiraciones, y yo no sé si este asunto del coronavirus fue una conspiración o no, no me corresponde. Lo que sí sé, según este verso 12, es que si detrás de todo eso había mentes malvadas, claro que tienen conspiración contra los justos. Dice que levantan unas armas para abatir al pobre y al necesitado, al recto. Dice que sacan su espada, verso 14, y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Esa es una acción del malvado. Todo el tiempo está maquinando, tramando contra el justo. Así que no pienses que estamos en un mundo color de rosa.
No pienses que como cristianos todo se nos va a dar porque estamos en un mundo hostil, en un mundo al revés. Salmo lo que nos propone es la perspectiva correcta, mundo al derecho. Y por eso nos advierte que el malvado está en contra del justo. Que el malvado en otros salmos dice no hay Dios. No le importa lo que piense Dios, le importa solamente su propia vida, no le importa nada más. También dice al final del Salmo que se extiende como si fuera un árbol frondoso y caerá, pero dice que se extiende, violentamente se extiende y acecha al justo con la intención de matarlo, dice el verso 32. Entonces no es algo inofensivo lo que está haciendo el malvado, lo que está haciendo el impío. Pero lo que hace el Señor nos permite ver en perspectiva y saber que esa es una realidad del Evangelio, que al final habrá un juicio y al final habrá una decisión de destruir a los malvados. Mira lo que dice el verso 15. Primero caerán en su propia espada y atravesará el corazón. Ellos caerán en sus propias artimañas. Luego dice en el verso 21, es tan despiadado que pide prestado y no paga. Pero lo que debe inquietar el corazón, si tú estás escuchando esta predicación, es lo que ocurre con una persona que no conoce a Dios, que camina en la senda de maldad. Mira, dice el verso 10, dejará de existir. Dentro de poco dejará de existir. Verso 12, el Señor se ríe de ellos. Verso 12 luego dice, porque sabe que les llegará su día a la persona malvada, a la persona injusta, a la persona impía que camina en la senda del pecado, como dice el Salmo 1, le llegará su hora. Día y hora. Hay fecha para la destrucción del malvado. Dice que acabarán por ser destruidos. Y en la expresión poética de este salmo, que no mencioné al principio, pero es muy poética también en su símil, y para los que conocen un poquito aquí, ustedes pueden ver que está hecho como un acróstico. Aparece la primera letra del alfabeto hebreo y termina en la última, así va en ese orden, pero menciona en el verso 34 que el injusto, la persona malvada, el impío, va a desaparecer como la flor del campo. Y va a desaparecer como el humo. Esa es la visión de la Escritura. El malvado pronto desaparecerá, dejará de existir. En el fondo, lo que David en su experiencia nos deja a nosotros con este salmo de consejo, con este salmo de proverbio, de pensarlo, de reflexionarlo, es que aunque te parezca que ves crecer la maldad, llegará un día y tendrá su punto final. Dejará de ser. Esa es la visión de los profetas y lo que presenta el Nuevo Testamento, que un día llegará en que ya no habrá más muerte, ya no existirá todo este tipo de dolores, de aflicciones, porque estaremos con el Señor finalmente. Dice al final del Salmo, tiene 40 versos si leíste con atención, verso 35 en adelante, que he visto al déspota y al malvado, otra expresión para la persona impía, déspota, extenderse como cedro frondoso, pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrarlo. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en el seminario, me impactó mucho cuando llegué a esa alma mater teológica y vi un árbol grandísimo, un árbol muy, muy grande, majestuoso. Creo que era el árbol más grande que había allá.
Y me gustaba estar cerca de ese árbol, era un árbol muy grande, muy bonito. Pero resulta que al poco tiempo hubo una lluvia, cayeron rayos y al otro día ese árbol estaba derribado por completo. Yo pregunté, bueno, un árbol así, ¿por qué cae tan fácilmente? Y me dijeron los que sabían y que inspeccionaron, es que por dentro estaba podrido. Yo creo firmemente que aunque tú percibas que a los malvados les va bien, que a aquellos que no conocen a Dios les va bien, como que no les duele nada y no les importa lo que sufría el salmista en el Salmo 73, Asaf tiene esta misma problemática. En el fondo, dentro, están a punto de caer. Es inestable su vida. Y quizás por esa inestabilidad es que tienen que ellos mismos resolver su propia situación y por eso maltratan a la persona justa según este salmo. Ellos tienen que hacer justicia con su propia mano. Pero hay una tercera mirada. Primera es la mirada hacia arriba. Confía en el Señor, deleítate en el Señor, encomienda al Señor tu camino, descansa en Él. El segundo movimiento es ten cuidado, observa lo que le va a pasar al malvado. No le estará pasando en ese momento, pero le va a ocurrir. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En tercer lugar, pon la mirada en lo que Dios hace en favor del justo. Hay una descripción aquí de cómo es el justo, pero es tan majestuoso lo que dice David de lo que hace Dios en favor de aquellos que llama a su pueblo, que los conforma como justos en su pueblo. Detente ahí. De hecho, David dice al final, míralo, observa, verso 37, observa a los que son íntegros, observa lo que Dios hace en favor de aquellos que Él ha justificado. Y lo primero que veo es que el Señor afirma sus pasos, verso 23. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrán tropezar, pero no caerá. Dice que sus pies no resbalarán, no van a vacilar, no los dejará caer porque los lleva de su mano. Y una razón poderosa que menciona aquí este salmo es que ellos tienen la ley del Señor en su corazón. Es muy importante recordar, como lo menciona Ezequiel en el capítulo 36, que nuestro corazón debe ser cambiado. El corazón duro que se resiste a caminar por la senda del Señor, por la obra del Señor soberana, cambia ese corazón en un corazón que puede obedecer a Dios, que está habilitado para caminar en la senda de justicia. Y por esa razón soberana de Dios es que Él afirma los pasos de los que ha justificado, de los que caminan en su senda. En segundo lugar, dice que el Señor protege su vida. Protege su vida. Y hay varias descripciones que quiero mencionarte aquí. Dice que su herencia perdura para siempre, verso 18, y lo repite en el verso 29, que en tiempos difíciles como este que estamos viviendo serán prosperados, darán fruto, verso 19. Dice, en épocas de hambre les dará pan, les dará abundancia, verso 19. Dice ahí nuestra expresión que mencionaba el verso 25, no he visto justo desamparado ni su descendencia. Una promesa para la descendencia del justo, que mendigue pan. No mendigará pan. Dice el verso 28 que el Señor no abandona a sus fieles y los protege para siempre. Verso 33, no los dejará caer en manos de los malvados. Y verso 40, los ayuda y los libra. Todo eso hace el Señor en favor de aquellos que llama santos, que declara justos, que los hace parte de su pueblo por su gracia. Pero menciona algo también interesante que David quería remarcar. Y dice
que los hace generosos. Una marca distintiva de aquellos que el Señor justifica es que los hace generosos. Verso 21 y verso 26 dice que son compasivos y dan generosamente, que sus hijos son una gran bendición, que su boca imparte sabiduría y justicia. Verso 30, y que no verán su descendencia mendigar. La marca distintiva de aquellos que el Señor en su fidelidad protege, en su fidelidad afirma sus pasos, es que aprenden a ser generosos con lo que Dios les ha dado. Así, en contraste, el impío, el pecador, el injusto dice, pide prestado y no paga. Mientras el malvado busca por sí mismo asegurar su vida, tratar de retener lo que tiene, tratar de hacer la maldad hacia el otro, la trampa, el justo se le llama, por lo menos en este salmo 3 veces, a esperar en el Señor. El malvado no espera en nadie, solo en sí mismo, pero el justo espera en el Señor. Ahora, ¿cómo leemos nosotros, cristianos, este salmo? Porque la verdad sea dicha, nosotros tenemos mucha distancia con este salmo. Nosotros no somos judíos. Si tú has escuchado atentamente las predicaciones que se han hecho sobre los salmos, habrás escuchado que para nosotros es claro que ser justos está muy lejano de nuestro corazón. Lo mencionamos en el Salmo 1, lo mencionamos en el Salmo 11. Se mencionan muchos otros salmos que para nosotros ser justos no es por buenas obras, no es porque nos hemos portado bien. Y hemos dicho también que el único justo es Jesús, que solamente por los méritos de Cristo es que nosotros podemos ser justificados. De hecho, así menciona Romanos capítulo 8, les menciono unos versos 28 al 30, dice, sabemos que para los que aman a Dios, podríamos decir los que se deleitan en Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces, para nosotros comprender este salmo, tiene que pasar y cruzar por la realidad de haber conocido al Señor a través de los méritos de Cristo Jesús. No hay otra manera. Si nuestra mirada no comienza por ver a Jesús, no tenemos posibilidad de entender y de disfrutar las bendiciones de este salmo que se nos dan como beneficio, que se nos dan como consecuencia, que se nos dan como efecto de rendir nuestra vida a Cristo Jesús. Pero quiero que pienses en este enfoque, porque el enfoque central del salmo es que pongas tu confianza en Dios, que pongas tu confianza en Cristo. Que descanses cuando vienen los días en que ves que todo este mundo está al revés. Que descanses cuando tú experimentas la injusticia y descanses en que Dios actuará, en que Dios está a tu favor. Mira, 18 elementos que yo logré describir de lo que el Señor hace en favor de aquellos que llama hijos suyos por Cristo. Mira. A ver si Él no es digno de confianza. Concederá los deseos de tu corazón. Él actuará. Hará justicia aunque tú no lo creas y hayas vivido las más grandes injusticias en este mundo. Él hará justicia. Disfrutarás de gran bienestar en tu vida. Tendrás shalom de Dios todos los días de tu vida. El Señor te sostendrá. Protege tu vida. Tu herencia dura para siempre.
Te da abundancia en épocas de hambre. Si te has hecho preguntas en este tiempo y has perdido el empleo y estás luchando con pensar cómo voy a dar alimento a mis hijos, Dios tiene un plan y te dará comida, te dará alimento, te dará trabajo. Es su promesa, no la mía, es su promesa. Él sostendrá a todos aquellos que llama sus hijos. Dice que heredarás la tierra, como menciona en Mateo capítulo 5, que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Afirma tus pasos, aunque tropieces y luches, y en este tiempo un día sea bueno, un día sea malo, un día sea de lucha, un día sea de alegría, de gozo, de tristeza, como sea que estés, no caerás porque el Señor te sostiene de la mano. Estás bajo su cuidado, no te abandona, te protege para siempre, recibirás de su mano la tierra como herencia. El Señor no te dejará caer en manos de los malvados. La salvación para ti viene del Señor. Él es tu ayuda, Él te libra, Él te salva. No es un Dios confiable. Cuando nos habla el Nuevo Testamento, que el Señor es digno de confianza, que vengas ante Él y entregues tu vida. ¿No te parece que es mejor caer en manos de este poderoso Salvador, quien ha cambiado tu injusticia por justicia, quien ha cambiado tu lamento por gozo, quien te muestra el mundo tal cual es según su perspectiva y no como tú la ves o como este mundo se presenta, quien guarda tu vida cuando vienen los malvados al acecho. Tú tienes quien te cuide. Tú no te mandas solo, tú no tienes que decir, yo miro a ver qué hago. Tú tienes que decir, encomiendo al Señor mi camino, confío en Él y Él actuará. Encomiendo a Cristo mi ser, confío en Él y en esta circunstancia, y te invito a que pienses en una circunstancia en la que necesitas ver al Señor actuar hoy. Y le diga, Señor, yo me entrego a ti. Quiero verte actuar. Quiero ver que vienes a salvar. Quiero ver que vienes en favor mío, Señor. Que así como este hombre tan necesitado, David, una y otra vez tenía que clamar por la ayuda del Señor. Yo quiero verte que vienes, Señor. Has dejado tu espíritu. Has hecho una obra magnífica para mi vida, Señor. Yo quiero verte en favor mío en este tiempo. Por eso te invito a que rindas tu vida a Cristo. Quiero dejarte para orar con un acróstico. Este poema, como les mencioné, es un acróstico de todas las iniciales del alfabeto hebreo. Si las quieres memorizar y aprender, ahí están: Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Pero quiero dejarte con un acróstico que hice para mí. Porque el acróstico no es solo por un poema lindo y hermoso que suena tan cadente. Es para memorizarlo, para no olvidarlo. Cada letra inicia, cada palabra inicia con la letra del alfabeto. Y aquí te dejo un acróstico que lo puse para mi propia vida, para memorizarlo en este tiempo. El acróstico de Cristo. Es con las letras de Cristo. Por la C, confía en el Señor con todo tu corazón, aún en los días más difíciles de tu vida. Con la R, rinde por completo tu vida a Cristo. Reconoce la maldad que hay en tu corazón y la necesidad de su gracia. Por la I, implora porque Él perdone tus pecados de envidia, de ira y de querer hacer justicia con tu propia mano, y si quieres incluirle, de no deleitarte y buscarlo a Él. Con la S, suplica porque Él cambie tu corazón, ponga un corazón de carne, si ha habido un corazón de piedra en tu vida. Por la T, toma en serio lo que la palabra de Dios dice sobre el destino de los malvados y la obra que Él hace en favor de los que Él justifica. Y por la O, ora porque desees de todo corazón
deleitarte en Dios y en su palabra. Oremos. Como te dije, pon delante del Señor primero tu vida y la situación que quieres llevar a su presencia. Señor Jesús, te damos gracias porque tu palabra ha sido una y otra vez tan hermosa, tan preciosa, Señor. Yo quiero darte gracias, Señor, porque tú mismo nos muestras no solamente el destino de los malvados y nos adviertes de esa senda, sino que nos muestras lo que tú haces en favor nuestro, Señor. ¿Qué Dios hay como tú, Señor, que perdone la maldad? ¿Qué Dios hay como tú que haga tantas y tantas y tantas bendiciones en favor de hombres que luchamos día a día por amarte, por bendecirte y porque estamos arriba y abajo, confiamos y desconfiamos? Pero tú eres digno de confianza, Señor. Tú eres digno de que nosotros hoy rindamos nuestro ser a ti. De que te pidamos, Señor, que cambies este corazón. De que transformes nuestra vida, Señor. Y que podamos ver, como vimos en este salmo, todo lo que tú haces en favor nuestro. Quizás David al final de sus días pudo reflexionar y pensar y escribir este poema diciéndole a las generaciones que vienen: Dios es digno de confianza. Confía en Él, aunque veas las circunstancias más difíciles. Confía en Él, encomiéndale a Él tu camino, descansa en Él. Él vendrá en tu favor, Él te ayudará. Mira todo lo que este Dios, que no hay otro Dios como Él, hará a tu favor. Y por eso nosotros, Señor, te pedimos que nos permitas rendirnos completamente a ti, Señor, en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Jehová, tú eres Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.